Buenas, queridos estudiantes de 11º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que es de la parte de estadística que tenemos que manejar, y es el tema de medidas de variabilidad o dispersión. Para que tengamos una idea, en 10º año se trabajó el tema de estadística, pero más que todo la parte del análisis de las medidas de posición. Recordamos que era, por ejemplo, el promedio, calculamos la mediana, la moda, los cuartiles, y básicamente eso fue lo que se hizo en 10º año. Acá ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco más a fondo el comportamiento de los datos, es decir, qué tan concentrados o qué tan alejados o dispersos se encuentran estos datos con respecto a un valor central. ¿Okay? Como dice acá, donde voy a ir subrayando, estas medidas permiten descubrir irregularidades que pueden existir en un conjunto de datos, mostrando la medida en que estos se concentran o se dispersan alrededor de un valor, lo que deja en evidencia que los datos siempre son variables. Esto es muy importante, tener claro que los datos siempre van a ser variables, y en particular la variabilidad nos va a permitir al final del tema, ¿verdad?, poder comparar grupos de datos por medio de medidas de variabilidad y sacar conclusiones. Vamos a recordar algunas medidas de variabilidad. Tenemos, por ejemplo, acá les voy a subrayar el recorrido o amplitud. Dice que se define como la diferencia entre el mayor de los valores y el menor del conjunto de datos. Entonces, el recorrido simplemente es eso, agarrar el dato más grande y restarle el dato más pequeño. Eso, por supuesto, nos indica que los datos para calcular el recorrido deben estar ordenados del mayor al menor exponente, perdón, del mayor al menor dato, o al revés. Lo importante, no importa si es en forma ascendente o descendente, lo importante es que los datos estén ordenados. Ok, entonces eso sería. Luego tenemos otra medida de variabilidad, tenemos que recordar que es el recorrido intercuartílico. Vean que esa palabra intercuartílico tiene que ver o se relaciona con aquello que veíamos el año pasado, que eran los cuartiles. Dice que se define como la diferencia o resta, ¿verdad? Eso es un sinónimo, entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Este recorrido indica la variación absoluta en el 50% central de los datos. O sea, eso quiere decir que es una simple resta donde voy a agarrar el dato que es el cuartil 3 y le voy a restar el cuartil 1. Ahora bien, vamos a recordar un poco qué eran los cuartiles. ¿Ok? Dice que es importante, acá esto que voy a subrayar, es importante recordar que el cuartil 1 es el valor que marca el primer 25% de los datos, y el cuartil 3 es el valor que marca el 75% de los datos. Recuerden que los cuartiles lo que hacían era dividir los datos en 4 grupos con la misma cantidad de datos cada grupo, o sea, un 25% de los datos en cada uno de los grupos. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, tenemos este grupo de datos que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a seleccionarlos para que los vean. Estos datos de acá. Y resulta que esos datos, ahí ya se ve que están ordenados. Acá vemos que esto que estoy subrayando acá, el 10, representa el cuartil 1. O sea, esa es la posición en donde tenemos el primer 25% acá. Voy a marcarlo con una X aquí. Okay, el primer 25%. Luego tenemos otro dato acá, voy a poner otra X en rojo, que es el dato central, o sea, que está en la pura mitad. A ese dato le llamábamos mediana o le llamábamos también cuartil 2. Y tenemos el cuartil 3, que en este grupo de datos sería este 50 que estoy subrayando acá, y corresponde al dato que se ubica en la posición, en una posición de tal forma que divide a los datos en un 75%. Entonces, esos serían los cuartiles. Entonces, para este grupo de datos, chicos,
si yo quiero averiguar el recorrido intercuartílico, sería el cuartil 3 menos el cuartil 1, o sea, 50 menos 10, que sería 40. Y si hablamos del recorrido normal, digamos, entonces sería el dato mayor menos el dato menor, o sea, sería 66, 70 menos 4. Importante, chicos, tener claro, como les digo, que los cuartiles básicamente lo que hace es eso, agarrar la totalidad de los datos y dividirlas en grupos, cada uno con el 25% del total de los datos. Ok, recordemos algunas, vamos a ver, algunas conclusiones que podemos sacar con respecto a los cuartiles. Por ejemplo, acá, si hablamos del cuartil 1, marca el 25%. Entonces yo voy a decir que no más del 25% de los datos son menores que 10 y el restante, o sea, de aquí para allá, el restante 75% de los datos van a ser mayores que 10. Si hablamos ahora de la mediana, que es este dato de acá, la mediana está en el puro centro, entonces yo voy a decir que no más del 50% de los datos son menores que 24 y no más del restante 50% de los datos van a ser mayores que 24. Si hablamos o analizamos el último cuartil, que sería este de acá, entonces yo veo acá que el 75% de los datos van a ser menores que 50 y que no más del 25% restante de los datos van a ser mayores que 50. Si por ejemplo hubiéramos estado hablando de edades, entonces yo diría que el 75% de esas personas son menores de 50 años y que el restante 25% de las personas son mayores a 50 años, ¿verdad? Entonces ya esa parte de contextualizar, eso es lo que nos haría falta, digamos, dependiendo del problema o el contexto en el que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces básicamente esa era la interpretación que nosotros le damos a los cuartiles. Eso que yo les acabo de mencionar, la interpretación de los cuartiles, la encontramos escrita acá, ¿ok? Estas conclusiones que están aquí son las que yo les acabo de mencionar, entonces las pueden revisar, ¿verdad? Algo muy importante, chicos, tal vez no les mencioné, estamos en el folleto, en el cuaderno de trabajo, empezamos en la página 30, ¿ok? Entonces ahí estamos trabajando. Bueno, entonces esto que acabamos de hacer hasta el momento es como una especie de repaso para poder entender realmente el tema que necesitamos analizar. Vamos a hablar de lo que son diagramas de cajas. Ok, vamos a encerrarlo acá un toquecito. Vamos a hablar de diagramas de cajas. Los diagramas de cajas, también llamados de bigotes, es una representación gráfica de un grupo de datos en el cual se pueden identificar los cuartiles, el recorrido y el recorrido intercuartílico. También permite comparar el grado de dispersión de los datos entre los segmentos determinados por los cuartiles, ya sea en un mismo grupo de datos o en diversos grupos de datos. Entonces, un diagrama de cajas, muchachos, es esto que está acá. Ok, voy a señalarlo aquí. Esto que voy a encerrar acá. Esa figurita se llama diagrama de cajas o de bigotes. Entonces, vamos a ver acá que voy señalando aquí. Este dato de acá, que acabo de señalar con verde, es el dato mínimo. Ahí pondríamos el valor más pequeño del conjunto de datos. Y este que voy a señalar acá al final, en color verde también, sería el máximo. O sea, ahí vamos a poner el dato más pequeño y el dato mayor respectivamente. En estas partes de la cajita propiamente, aquí vamos a ubicar el cuartil 1. En este de acá que voy a subrayar, voy a ubicar el cuartil 3 y esta línea que está aquí dentro de la caja va a ser el cuartil 2 o la mediana.
Ahora bien, algo importante, chicos, uno tiene la idea tal vez de que la mediana tiene que estar en el puro centro de la caja, ¿verdad? Pero los diagramas de cajas, como ya mencionamos, nos sirven para comparar dispersión o concentración. Entonces, el hecho de que esta lineecita dentro de la caja esté más a la izquierda que a la derecha, no quiere decir que en este segmento de acá que estoy señalando hay menos datos que en este otro. No, hay la misma cantidad de datos. O sea, del mínimo al cuartil 1 siempre vamos a encontrar un 25% de los datos. Del cuartil 1 al cuartil 2 o mediana hay otro 25%. Del cuartil 2 al cuartil 3 hay otro 25%. Y del cuartil 3 al máximo hay otro 25%. Entonces, ahí lo que está pasando, chicos, es que en esta parte de la caja que se ve más amplia es porque los datos están más dispersos, mientras que en esta parte de la cajita de la izquierda los datos están más concentrados. Entonces esa línea no indica que hay más datos o menos datos, no. En cada uno de estos segmentos determinados acá en los diagramas existe la misma cantidad de datos. El hecho de que sea más largo o sea más pequeño, el espacio lo que quiere decir es que están más dispersos, más separados, o si es más reducido el espacio es porque los datos están más concentrados, están muy juntitos entre sí. Lo mismo sucede con los bigotes. Si vemos el primer bigote, que es esta línea de acá, aquí este primer bigote se ve más largo que el último. Un poquito, no mucho, pero sí se ve un poquito más largo. No quiere decir que hay más datos que en el otro, no. Lo que quiere decir es que en este primer 25% de los datos, ¿verdad? El que está entre el mínimo y el cuartil 1, estos datos están más dispersos, más separados que en este último 25%. Entonces, esa es la idea de los diagramas de cajas. Veamos, ahora sí veámoslo con un ejemplo. Dice, el siguiente diagrama representa las notas obtenidas por un grupo de 40 estudiantes en una prueba de matemática. Ok, entonces, de este diagrama, ¿qué conclusiones puedo sacar yo? Vamos a ver. Que la menor nota obtenida en dicha prueba fue un 56 y la mayor de las notas fue un 94. Es cierto, si yo reviso el diagrama de cajas que tenemos acá, el primer bigote está asociado con un 56, o sea, ese sería el mínimo. Luego, el recorrido intercuartílico es 22, ¿ok? Recuerden que el recorrido intercuartílico es, como ya lo definimos, es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Aquí ya en el diagrama de cajas, yo puedo visualizar que este rojo es el cuartil 3 y puedo visualizar que este es el cuartil 1. Entonces si yo a 82 le quito 60 me da 22. Por eso es que el recorrido intercuartílico es 22. Ahora bien, si yo veo esta número 3, esta conclusión número 3, habla del 50%. Dice, no más del 50% de los estudiantes obtuvieron una nota menor a 72 y no más del restante 50% obtuvo una nota superior a 72. O sea, estaríamos, solo el hecho de que me estén mencionando, chicos, el 50%, o sea, ya yo sé que está haciendo referencia a la mediana. Ok, a ese dato que vamos a señalar bien acá. Ok, eso es lo que me está diciendo, que el 50% de los datos son menores a 72, bueno, en este caso notas, y que no más del restante 50% son datos mayores a 72, son notas mayores a 72. Ok, en la conclusión 4, no más del 75% de los estudiantes obtuvo una nota menor a 82 y no más del restante 25% de los estudiantes obtuvo una nota mayor a 82. Ok, entonces cuando hablamos de un 75% menor y un 25% mayor, estamos haciendo referencia específicamente al cuartil 3. O sea, que no más del 75% de las notas fueron menores a 82 y el restante 25% fueron notas mayores a 82. ¿Ok? Y algo importante acá, dice, por ejemplo, en esta misma
Indicación, al ser en total 40 estudiantes, también se podría afirmar que 30 estudiantes obtuvieron una nota menor o igual a 82 y que los otros 10 estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual a 82. Vean que el análisis que hemos estado haciendo de los diagramas de cajas es un análisis por porcentajes, 25%, 50%, 75% respectivamente. Entonces, si yo sé que son 40 estudiantes, yo también podría hacer ese análisis en valores absolutos, o sea, a 40 le calculo el 25% y sé, o sea, cuántas personas sacaron una nota específicamente menor que el cuartil 1. O sea, ya una cantidad absoluta de personas, no necesariamente viéndolo por porcentajes. Si yo en el diagrama, por ejemplo, veo que la mediana es 72, vamos a señalarla acá. Si veo que la mediana es 72 y sé que la mediana marca el 50% y además sé que son 40 estudiantes, entonces lo que voy a decir es que el 20 estudiantes que representan el 50%, ¿verdad? 20 estudiantes obtuvieron una nota menor a 72 y no más del restante 50%, o sea, no más de los otros 20 estudiantes obtuvieron una nota mayor a 72. ¿Ok? Bueno, y ya para terminar con este ejemplo, no sé si se preguntaron por esto. ¿Qué es esto de acá? Esa X representa como un numerito que quedó por fuera del diagrama de cajas. Y eso es muy común en el análisis de datos, ¿verdad? Cuando un dato se sale de la normalidad de lo que está sucediendo en el grupo, a ese dato se le llama valor atípico. Y con la idea de no sesgar la información, el análisis, lo que uno hace como analista es eliminar ese dato del diagrama, o sea, mostrarlo como un valor atípico. Así se les llama. Nosotros acá en este curso en realidad no vamos a ver o no vamos a identificar valores atípicos, es simplemente, si me los dan, saber que es un valor atípico, pero no es que nos vamos a poner a calcularlos, ¿verdad? Porque a veces preguntamos cómo me doy cuenta que es un valor atípico, cómo me doy cuenta que no. No, nosotros no vamos a hacer ese análisis. Si en el diagrama viene mostrado el valor atípico, asumimos que ese es un valor atípico. Si no viene nada fuera de los bigotes del diagrama de cajas, entonces simplemente decimos de que no hay valores atípicos. Bueno, esas serían unas afirmaciones o conclusiones de posición con respecto a ese diagrama de cajas, pero también podemos ver diagramas, conclusiones de variabilidad. Por ejemplo, si yo analizo este diagrama de cajas, vean que el primer bigotito se ve más pequeño que el último bigote. Y de hecho, si yo cuento que la distancia que hay de 56 a 60, yo voy a poner un 4. ¿Okay? Hay 4 unidades, viéndolo así. Y de aquí a aquí, de 82 a 94, tendríamos 12 unidades. O sea que aquí va un 12. Acá es donde va el 12. Ok. Entonces, vemos, chicos, que hay mayor dispersión en este último 25% comparado con este primer 25%. Insisto, no quiere decir que es que en el primer 25% solo hay 4 datos y en el último hay 12, no. Lo que quiere decir es que el primer 25% de los datos está distribuido en un rango de 4 unidades, mientras que el último 25% de los datos está distribuido en un rango de 12 unidades, o sea, están más separados. Entonces, hay mayor, podríamos decirlo así, hay mayor dispersión en el último 25% que en el primer 25%. O bien, podríamos decir que hay mayor concentración de los datos en el primer 25% con respecto al último 25%. Y lo mismo, el mismo análisis podemos hacer con lo que está dentro de la cajita. Por ejemplo, acá
entre la mediana hay 12 unidades, entre la mediana y el cuartil 1, ¿verdad? De 60 a 72 hay 12 unidades y de 72 a 82 hay 10 unidades. Ok, entonces no quiere decir, insisto, que aquí hay 12 elementos y aquí hay 10, no, sino que los que están entre el cuartil 1 y la mediana, ese 25% de los datos está distribuido en un rango de 12 unidades, por decirlo de alguna forma. Mientras que todos los datos que están entre la mediana y el cuartil 3 están distribuidos aproximadamente en un rango de 10 unidades. O sea, hay mayor dispersión entre el cuartil 1 y la mediana que entre la mediana y el cuartil 3. Básicamente esas serían las conclusiones de dispersión que me permiten mostrar un diagrama de cajas, o me permite analizar un diagrama de cajas. Vemos ahí, chicos, importante, cuando uno va a construir un diagrama, pues sí tiene que mantener esas distancias, ¿verdad? Que sean proporcionales para que el diagramita tenga sentido. Y acá, bueno, vemos que hay un valor atípico menor, como ya mencionamos, en este caso es menor, puede ser a la derecha también, pero en este caso hay un valor atípico menor, que en ese caso sería 10. O sea, un estudiante, la mayoría sacó para arriba de 56, solo ese estudiante se sacó un 10. Entonces, por eso se toma como valor atípico. Entonces, esas serían las conclusiones que podríamos sacar de un diagrama de cajas. Ahora bien, los diagramas de cajas también los podemos utilizar para comparar datos, para comparar grupos de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos acá, dice: los siguientes diagramas de cajas describen el número de horas al mes que dedica un grupo de adultos mayores al realizar deporte y actividades de recreación. Vemos el diagrama de los hombres, vemos el diagrama de las mujeres, ¿verdad? Y ahí podríamos comparar cosas como esta. Dice: de los diagramas anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones. El 50% de los hombres adultos mayores dedican 16 horas o menos a realizar deporte o actividades de recreación. Estamos haciendo referencia a la mediana de los hombres, ¿verdad? Porque habla del 50%. Entonces, si vemos el 50% acá, es 16 en los hombres. El 50% de las mujeres adultas mayores dedican 14 horas o menos a realizar deporte o actividades de recreación. Al hablar del 50%, otra vez estamos haciendo referencia a la mediana, pero ahora del grupo de mujeres. En este caso vemos que la mediana es 14. El 50% de las mujeres mayores, adultas mayores, dedican 14 horas o menos. Ok, esa ya la mencioné, perdón. Para los hombres hay mayor dispersión en el primer 25% que en el último. Evidentemente es cierto, porque en el primer 25% el bigotito está más separado con respecto al último, lo que quiere decir que aquí hay mayor dispersión. Ok, para las mujeres hay menor, voy señalando esta de acá. Para las mujeres hay menor dispersión en el primer 25% que en el último. Menor dispersión, en efecto, si veamos acá las mujeres, en el primer bigotito es más pequeñito que el último bigote. O sea, hay menor dispersión o mayor concentración en el primer 25%. Y también podríamos utilizar estos diagramas para comparar los dos grupos de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si veo una comparación de ese tipo, esta dice: la menor cantidad de horas mensuales dedicadas al deporte y actividades recreativas las presentan las mujeres. La menor cantidad, está haciendo énfasis al mínimo. Entonces, yo veo el mínimo de las mujeres es 6, pero de los hombres es 6, pero el mínimo de las mujeres es 4. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir que en este caso es cierta esta afirmación, ¿verdad? La menor cantidad de horas las presentan las mujeres, solamente con 4. Luego, la mayor cantidad de horas dedicadas al deporte y actividades de recreación fue registrada por las mujeres. La mayor,
Sí, porque los hombres, la mayor cantidad de horas de los hombres fue 25, pero la mayor cantidad de las mujeres fue 33. O sea, eso quiere decir que la afirmación es verdadera. Estábamos en esta número 2, ¿verdad? La 3 dice la mediana de los hombres es mayor que la de las mujeres. Es cierto, porque la mediana de los hombres es 16, mientras que la mediana de las mujeres es 14. Luego, en el primer 25% de las horas hay mayor dispersión en los hombres que en las mujeres. Vamos a comparar el primer 25%. En el primer 25% los hombres el bigotito está un poquito más largo que en el primer 25% de las mujeres. Y aunque no se vea tal vez en el tamaño del bigote, veamos la distancia del mínimo al cuartil 1 en los hombres. Vean que hay 6, un espacio de 6 aquí. Y mientras que en el primer espacio acá de las mujeres, en el primer 25%, tenemos 3. Ok. Entonces, evidentemente, hay mayor dispersión en los hombres con respecto a las mujeres. Repito, no quiere decir que es que en los hombres el primer 25% tiene 6 hombres y el de las mujeres solo 3 mujeres. No. Siempre tenemos la misma cantidad de datos, el mismo 25%. Lo único que nos va a cambiar es el rango en el que esos datos se mantienen, se distribuyen, ¿verdad? Entonces por eso hay más dispersión en los hombres que en las mujeres. Luego, entre el 25 y el 50% de las horas, vamos a hablar de esta, voy a señalarla. Entre el 25 y el 50% de las horas dedicadas al deporte y actividades de recreación presentan mayor dispersión las mujeres que los hombres. Vamos a ver si es cierto. Entre el 25 y el 50 estaríamos hablando de este pedacito entre el 25 y el 50, acá para los hombres y acá para las mujeres. Eso que estoy señalando ahí. Entonces vamos a ver si es cierto. Dice, presenta mayor dispersión las mujeres. Ok, presenta mayor dispersión de 16 a 24. Tenemos un rango de 8. Vamos a anotarlo acá. Aquí tenemos un rango de 8. Y acá tenemos un rango de, vamos a ver, de 6. Entonces, volviendo acá a esta que dice entre el 50 y el 75% de las horas dedicadas al deporte, actividades de recreación, presenta menor concentración los hombres que las mujeres. Menor concentración, ese es el equivalente a decir más dispersión. Bueno, y vemos que aquí en efecto sí hay mayor dispersión. Entonces, esa es una de las comparaciones que me permite hacer los diagramas de cajas. Básicamente esa es la importancia tal vez de los diagramas, ¿verdad? Poder tener información resumida en diagramas para poder comparar grupos de datos. ¿Ok? Acá dice, esta definición que voy a subrayar acá ya la hemos hablado varias veces, ya la he mencionado, pero lo que habla es del valor atípico. ¿Ok? Dice que a pesar de que los diagramas se considera que la mayor cantidad de horas dedicadas por mujeres al deporte o actividad de recreación es 33 horas, lo estamos viendo con los diagramas que acabamos de proyectar, se observa un valor que se excluyó del diagrama. Dicho valor se llama valor atípico. En este caso, la persona que construyó el diagrama consideró que por la naturaleza de los datos y la población, una señora que dedique 65 horas mensuales al deporte es algo que se sale de la normalidad, de lo que se observó en el resto del grupo. Entonces, si comparamos acá, vemos el diagrama, en efecto aquí tenemos un valor atípico, ¿verdad? Un 65. La mayoría de mujeres estuvo entre el rango de 4 a 33 horas, solo una que se salió de lo normal, ¿verdad?
que hace 65 horas por semana de ejercicio. Entonces, la persona que construyó el diagrama considera eso como un valor atípico y vea que lo muestra en la misma notación que mencionamos anteriormente. Bueno, chicos, acá en el folleto tenemos un código QR que representa un video de apoyo con respecto al tema de diagramas de cajas. Entonces, si alguno de ustedes quiere reforzar este tema con lo que son diagramas de cajas, puede trabajar o ver ese video de apoyo. Eso simplemente se descarga un lector de códigos QR en el celular o en la misma computadora, leen el código y automáticamente ese código lo direcciona al video. Entonces ahí nos queda esa ayudita adicional. Ok, acá tenemos unos ejercicios. Ok, en estos ejercicios básicamente esta primera parte es construir los diagramas dadas estas condiciones. Yo voy a resolverles uno, voy a construirles uno y ustedes construyen los otros. Entonces, un diagrama de cajas, yo creo que uno empieza dibujando el rectángulo. Voy a dibujarlo acá. Ok, y recordemos, vamos a ver que lo primero que uno pone es el cuartil 1. Voy a ponerlo acá, que el cuartil 1 es 32,5. Ok, y voy a poner el cuartil 3. Pero resulta que en los datos que vemos ahí no me están dando el cuartil 3. Entonces, yo me acuerdo que el recorrido intercuartílico que sí me lo están dando aquí es el cuartil 3 menos el cuartil 1, o sea, la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Si ya yo sé que el cuartil 1 es 32,5, le voy a sumar esa distancia para obtener el cuartil 3, ¿verdad? Y eso me va a dar 55,3, o sea, el dato que yo ocupo acá es 55,3. Ok. Ahora bien, la mediana. Dice que la mediana es 53. Si yo comparo, 53 está más cerca. Vamos a... Está más cerca de 55,3. O sea que la voy a poner un poquito más cerca. Aquí estaría la mediana, más o menos. Un aproximado, ¿verdad? Entonces la mediana yo la voy a ubicar. Vamos a poner el valor acá. Dice que es 53. Muy bien. Ya tenemos esos datos ahí. Lo que me falta son los bigotitos. Vamos a dibujar los bigotes. El primer bigote sería, vamos a ver qué tan largos tenemos que hacerlos. Aquí quedó curvo, pero es recto. Así ustedes ven que queda recto. Ok, el mínimo es 20 y el máximo es 60. O sea que aquí este tiene que ser un poquito más largo y este un poquito más pequeño, ¿verdad? Para entonces ubicar, ahora sí, el 60 en el máximo y para ubicar el 20 en el mínimo. Y ahí a grosso modo, chicos, tenemos ese diagrama de cajas construido, ¿verdad? Esa es la idea, que nosotros acomodemos, ¿verdad? Y tengamos claro que la mediana, esta lineecita que está dentro de la caja, no siempre va en el centro, ¿verdad? Recuerden que los diagramas de caja lo que me permiten visualizar es dispersión o concentración de los datos. Bueno, ya ustedes en casa van a resolver este primer ejercicio y el 3, o sea, van a construir estos diagramas, van a contestar estas respuestas, perdón, estas preguntas con respecto a estos dos diagramas y tendríamos por ahí. Ahora, en la parte de desviación estándar, ok chicos, acá tenemos
otro tema importante que es el de desviación estándar. Ya vamos a ver otras medidas. Dice que la desviación estándar o típica indica la variación máxima promedio que puede tener cada dato con respecto al valor central de un grupo de datos. Ok, en otras palabras, lo que me dice la desviación estándar es qué tanto, ya vimos que existe concentración o dispersión, ¿verdad? Alrededor de los datos centrales. La desviación estándar me permite ver qué tan separado, o sea, más o menos en qué rango se están separando, en qué rango se mantienen concentrados los datos. Veamos este primer ejemplo. Dice, las siguientes corresponden a las edades en años cumplidos de un grupo de jóvenes de Costa Rica, México y Brasil que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud realizada en Panamá en enero del 2019. Aquí tenemos los datos. ¿Ok? Acá todavía no les voy a explicar cómo se calcula la desviación estándar. De momento se las voy a dar porque una de las cosas que vemos en el programa de matemática del MEP es que más que calcularlas, más que aplicar una fórmula para calcular, lo que nos piden es interpretar. Entonces, por ejemplo, el promedio. El promedio ya nosotros sí podemos calcularlo, ¿verdad? Recuerden que el promedio, de la forma más sencilla de calcularlo era sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Entonces, para Costa Rica el promedio es 17, para México el promedio es 17 y para Brasil el promedio es 17. O sea, de pura casualidad, los tres promedios nos dieron lo mismo. La desviación estándar, en el primero dice en Costa Rica es de 1,29, en México es de 2,51 y en Brasil es de 3,51. ¿Qué quiere decir eso? Ya vimos que la desviación estándar es la variación máxima promedio, o sea, lo más que se alejan los datos con respecto al valor central. Entonces, el hecho de que en Costa Rica la desviación estándar sea de 1,29, lo que quiere decir es que en promedio, veámoslo acá en esta lineecita, la mayoría de datos están en un rango de 1,29 a la izquierda y 1,29 a la derecha de los valores centrales. Aún así yo observo que quedaron unos por fuera, ¿verdad? Por eso es una variación máxima promedio, o sea, no es exacto, es un promedio de esa variación. Puede ser que todos queden por dentro o puede ser que algunos queden por fuera. El hecho de que en México la desviación estándar, veámoslo aquí arriba, sea 2,51, lo que quiere decir es que con respecto al valor central, está en un rango 2,51 a la izquierda y 2,51 a la derecha. Esa sería la variación máxima, la separación máxima promedio que tendrían los datos respecto al valor central. Y lo mismo en Brasil. Vean que aquí en Brasil nos dio 3,51 la desviación estándar. O sea que partiendo del dato central o partiendo del promedio, se extiende 3,51 a la izquierda y 3,51 a la derecha. O sea, ese sería el rango donde la mayoría de datos está incluido. Entonces vean que el hecho de que la desviación estándar aquí nos diera más grande, se evidencia que hay mayor dispersión de los datos, ¿verdad? Entonces la desviación estándar nos va a permitir a nosotros comparar grupos de datos en sentido de la concentración o la dispersión. Ok, sin embargo, chicos, hago la aclaración y viene acá en esto que subrayé aquí, que voy a señalar este resumencito con respecto a la desviación estándar. Dice que entre más grande es la desviación estándar, el grupo de datos presenta mayor dispersión y entre más cercano sea cero, los datos se encuentran más cercanos del promedio y por consiguiente muy cercanos entre sí. Lo que quiere decir que la dispersión o variación respecto al promedio es pequeña. Ok, entonces eso es importante. Y esta otra todavía es más importante. Dice, la desviación estándar es una medida que limita demasiado a la hora de realizar comparaciones. Solamente permite comparar grupos de datos que tengan la misma naturaleza con la misma media aritmética. O sea, en otras palabras, la desviación estándar solamente la podemos usar para comparar datos, grupos de datos, cuando los dos grupos o los grupos de datos que vayamos a comparar tengan todos el mismo promedio. Ya con solo uno que tenga promedio diferente, ya la desviación estándar no me va a servir para comparar. Entonces,
Por eso es que dice que limita tanto. De hecho, la desviación estándar la vamos a utilizar muy poquito. O sea, en casos casi nunca la vamos a utilizar para comparar datos, para comparar grupos por esa razón. Solamente si yo de pura casualidad detecto que si tienen el mismo promedio, entonces puedo utilizarla para comparar. Acá encontramos, chicos, otro video. Aquí se los voy a señalar en rojo, otro código QR. Es otro video de apoyo con respecto a lo que es desviación estándar, que también lo pueden ver en línea, ¿verdad? Es un video de YouTube, de hecho. Ok, otra medida que tenemos acá, voy a señalarla, es la varianza. La varianza dice que corresponde al cuadrado de la desviación estándar, o sea, agarrar el resultado de la desviación estándar y elevarlo al cuadrado. Así de simple, agarrar el resultado y elevarlo al cuadrado. Y la varianza no tiene ninguna interpretación práctica, simplemente la calculo y listo. Mientras que la desviación estándar, pues sí, la interpretación, como ya yo la mencioné, es la variación máxima promedio. Eso corresponde a la desviación estándar. Ahora bien, chicos, vean, ¿cómo calcularla? La desviación estándar y la varianza. Si vamos más adelante, aquí encontramos una forma de hacerlo con una tabla, unos cálculos, pero resulta que no vamos a, en vista de la situación que se está dando, ¿verdad? No vamos a verlo con tablas, les voy a explicar directamente con las calculadoras para que ustedes puedan calcular la desviación estándar y por consiguiente puedan calcular la varianza, ¿verdad? Porque recuerden que la desviación estándar no es más que la varianza, perdón, no es más que la desviación estándar al cuadrado. Entonces vamos a ver. Acá en la página 35 viene la combinación de teclas que tenemos que utilizar en las diferentes calculadoras. Por ejemplo, acá esta primera es la FX 570 ES. ¿Cuál calculadora es esta? Se las voy a mostrar. Es esta calculadora. Los que tienen esta calculadora la identifican por las teclitas estas del IAC de color rojo. Para esa calculadora, la combinación de teclas es esta. Primero, pongo modo 3.1. Ahí me aparece una tablita. Entonces lo que yo voy a hacer, chicos, es ir digitando cada uno de los datos. Digito un dato y le doy igual. Digito un dato y le vuelvo a dar igual hasta que digite todos los datos en la tablita que me aparece ahí. Sería importante que tengan la calculadora a mano, ¿verdad? Luego, el paso número 3 es dar las teclas Shift 1, 5. Al darle Shift 1, 5 me aparece un menú en el cual si le doy 2, lo que me calcula es el promedio. Pero si en vez de marcar el 2 le doy 3, el resultado que me va a dar es la desviación estándar. Entonces esa sería la combinación de teclas para calcular la desviación estándar en un grupo de datos con esa calculadora. Y ya para volver al modo normal simplemente le damos modo 1. Luego, para los que tienen esta calculadora, la FX 570 ES Plus, es esta que les voy a mostrar acá. Esta, la que tiene la característica que las teclitas son de color anaranjado. Para los que tienen esa calculadora, la combinación de teclas es muy parecida a la anterior. Le damos modo 3.1, aparece la tabla. Dice que se digitan los datos en la tabla que aparece en la pantalla, bajando el dato siguiente con la tecla igual. Escribo un dato, le doy igual. Escribo el otro dato, le doy igual y así hasta que termine de escribir todos los datos. Luego aprieto la tecla AC, que es una de las teclitas anaranjadas que les mostré. Luego la combinación de teclas Shift, el 1, luego el 4 y lo mismo, ¿verdad? Les va a aparecer un menú donde si elijo el 2 me calcula el promedio y si elijo el 3 me calcula la desviación estándar. ¿Ok? Y la tecla igual. Y la última es para los que tienen la calculadora más modernita, que es la blanquita esta. Veámosla acá, la Casio ClassWiz, ¿verdad? Que es la que presenta esa pantallita ahí. Esa es la más moderna. Para los que tienen esa calculadora, la combinación de teclas es esta. Le doy modo 6, la tecla 1.
digito todos los datos en la tabla, ¿verdad? Bajando con el igual, o sea, escribo un dato y le doy igual, ok, y así sucesivamente. Luego la tecla Option y la tecla 2. Y ahí me va a aparecer un menú donde viene el promedio y donde viene la desviación estándar. Entonces, chicos, esa sería la manera en las diferentes calculadoras. Puse estos tres porque son como las más usadas. Ya si alguien tiene un modelo diferente de calculadora, pues sí sería bueno que lo converse con su respectivo profesor, ¿verdad? Con Diego o con Jafet, para que ellos le expliquen cómo utilizarla. Acá tenemos, ok, ya un ejemplo. Dice: las siguientes corresponden a las estaturas en metros de 8 estudiantes de 11º año que participaron en una carrera recreativa. Estas son las estaturas. Entonces, yo lo que voy a hacer, ya no voy a calcular la desviación estándar con la tabla, ¿verdad? Y con esa fórmula que tiene una raíz, no las vamos a usar, insisto, sino que voy a meter estos datos en la calculadora con la respectiva combinación de teclas, como les acabo de explicar. Ese resultado, chicos, ya después de todo da esto, da 0,08. Voy a señalarlo. Da 0,08. Como ya vimos, y esto es muy importante, la interpretación. Como ya vimos que la definición de desviación estándar lo que me dice es que corresponde a la variación máxima promedio, ¿verdad? Entonces la interpretación quedaría así, que las estaturas varían en promedio 0,08 metros respecto a la media. O decir que la variación máxima promedio de las estaturas respecto a la media es de 0,08. O sea que el rango aproximado en el que están concentrados los datos alrededor del promedio es de 0,8 metros a la izquierda y 0,8 metros hacia arriba. ¿Ok? Luego me piden el cálculo de la varianza, que simplemente ya vimos que es agarrar este resultadito de la desviación estándar y elevarlo al cuadrado. Y al hacer eso acá nos da, veanlo aquí abajo, nos da que la varianza es de 0,0064. Acá vienen unos ejercicios que ahora al final voy a devolverme un momentito para explicarles, ¿verdad? Estos ejercicios ya ustedes lo resuelven. Insisto, aquí vienen en el folleto, vienen las tablas. La idea era que en clase regular trabajáramos por medio de tablas, pero no lo vamos a hacer así. Simplemente con el modo de la calculadora respectiva, ahí lo vamos a trabajar. Luego, tenemos el coeficiente de variación. Esta es otra medida de variabilidad, chicos. Vean, resulta que el coeficiente de variación me permite, a diferencia de la desviación estándar, comparar grupos de datos que no necesariamente tienen el mismo promedio, o sea, que no tienen la misma naturaleza. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que en la desviación estándar esa era la, digamos, por eso limitaba tanto, que no la podíamos usar mucho, solamente en grupos que tuvieran promedio, el mismo promedio? El coeficiente de variación es otra fórmula diferente, que depende de la desviación estándar, de hecho, y lo que me permite hacer es comparar grupos de datos que tengan diferente naturaleza, o sea, que no necesariamente tengan el mismo promedio. La formulita es esta, aquí la estoy señalando: desviación estándar entre el promedio por 100. Simplemente aplicar esa fórmula, o sea que previamente tuve que haber calculado el promedio y tuve que haber calculado la desviación estándar. Este coeficiente de variación, vamos a ver, es un número, es un porcentaje. Indica, veanlo acá donde lo voy a señalar, en valores porcentuales, lo que representa la desviación estándar con respecto al promedio. O sea que el resultado y la interpretación que siempre le vamos a dar al coeficiente de variación es con respecto a un porcentaje. Vamos a ver otra formulita más y ya vemos cómo se aplica tanto el coeficiente de variación como la nueva fórmula. El valor estandarizado o la estandarización. Así como el coeficiente de variación permite comparar la variación de dos o más grupos de datos, el valor estandarizado o posición relativa permite comparar un dato en particular de cada grupo para definir cuál de los dos destaca más dentro de su grupo, o sea, quién es más representativo.
Entonces, lo que me permite es, en dos grupos diferentes, elegir un dato de cada uno de ellos y ver cuál de los dos datos es más representativo en su respectivo grupo. Es una comparación individual de un dato de un grupo con un dato de otro grupo y ver quién es más representativo o más significativo en su grupo. Entonces, la fórmula la tenemos acá, voy a señalarla. Resulta que la fórmula es esta. Se representa con una z, zi, o sea, el valor estandarizado para el dato i. Es el dato que yo quiero analizar menos el promedio entre la desviación estándar. Acá está la nomenclatura de qué significa cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, dice, determina la desviación estándar, varianza, coeficiente de variación de las siguientes notas obtenidas por los estudiantes en el examen de física y calcule el valor estandarizado para la nota 55. Bueno, insisto, estas tablitas no las vamos a usar. Con la calculadora vamos a determinar el promedio, que lo podemos hacer con la combinación de teclas que les expliqué, o a pie, como lo tenemos acá, que es la suma de todos los datos entre el total de datos. Bueno, resulta ser que el promedio da, aquí lo estoy señalando, 76,8. Siempre con la calculadora, la desviación estándar nos estaría dando 13,12. ¿Ok? O sea, la interpretación sería que la variación máxima promedio de las notas con respecto a la media es de 13,12 puntos. O sea, que la mayoría de los datos están en un rango de 13,12 puntos hacia arriba y 13,12 puntos hacia abajo del promedio. Luego me piden calcular la varianza con esos datos, pero la varianza es agarrar el resultado de la desviación estándar y elevarlo al cuadrado. En este caso nos da 172,13. Coeficiente de variación. Ahora sí, la formulita que vimos, desviación estándar entre el promedio por 100. Pero resulta, chicos, que ya todos esos valores yo los tengo calculados. La desviación estándar, que nos dio 13,12. El promedio, que nos dio 76,8, y lo multiplico por 100. Eso nos estaría dando 17,08. Es decir, que la variación de las notas con respecto al promedio representa un 17,08% de la media. Un valor porcentual. Y el valor estandarizado para la nota 55 sería el dato, que es un 55, menos el promedio, que nos había dado 76,8, dividido entre la desviación estándar, que la hicimos con la calculadora, y nos da 13,12. Ese resultado nos da menos 1,66. Ya tendríamos el valor estandarizado para la nota de 55. Veamos otro ejemplo. Dice, retomando el ejemplo 2 de la página 7, perdón, no es la página 7, ya les digo cuál es. Vamos a ver, hay un errorcillo. De la página en el cual se determinó la estatura promedio de los 8 estudiantes. Ok. Ya les digo, era en la página 34. Sí, en la página 30. Vamos a ver, los 8 estudiantes. Ok, en la página 36 es. Tomando el ejemplo de la página 36. Ok. Dice, la estatura promedio es de 1,76, o sea, ya me están dando el promedio, ya lo había calculado. La desviación estándar es 0,08. Entonces, el coeficiente de variación, utilizando la respectiva fórmula, vean acá donde la tengo señalada, es el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Perdón, desviación estándar entre el promedio por 100. Esa es la fórmula del coeficiente de variación. Hay un errorcito. Entonces, al hacer ese cálculo, me da 4,54%. Lo que quiere decir que la variación de las estaturas con respecto al promedio representa un 4,54% de la media. No sé si notaron, pero la interpretación casi siempre es la misma para todos los resultados del coeficiente de variación. Siempre se utiliza como la misma plantilla.
Y dice, ¿cuál de las siguientes estaturas de los estudiantes que participaron en la carrera recreativa es más representativa? 1,77 o 1,86. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Ahí vamos a calcular el valor estandarizado para cada uno de esos valores, para cada una de esas estaturas. Y el resultado que me dé mayor, ese va a representar el dato más representativo. Recordemos que es el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Al hacer esos cálculos, aquí tengo 0, esta me da 0,125 y la otra 1,25. Evidentemente es mayor la de 1,86, entonces yo puedo decir que es más representativo el dato de 1,86. Ok, acá tenemos, chicos, otro código QR, ahora que este hace énfasis al coeficiente de variación y valor estandarizado, ¿verdad? Entonces también lo pueden ver. Bueno, y ya acá, para ir terminando, chicos, tenemos estos ejercicios también. Voy a devolverme ahora sí ya a cuáles son los ejercicios que tienen que trabajar. Me devuelvo a la página. Bueno, haciendo un recuento de los ejercicios que tenemos que trabajar, están primero los de la página 33. Ok, página 33, acá del folleto. Ok, página 30 y... Vamos a ver, los otros ejercicios están en la página 37. Ok. Y los otros ejercicios están acá en la página 40. A partir de la página 40. Entonces, acá, chicos, tal vez hacer algún recuento ahí, ¿verdad? Recuerden entonces, la desviación estándar se calcula en la calculadora con la combinación de teclas que ya les indiqué, dependiendo de la calculadora. El promedio, que lo vamos a necesitar mucho, lo podemos calcular con la combinación de teclas o haciéndolo de la forma tradicional, que es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Luego lo que es coeficiente de variación y valor estandarizado son un par de formulitas que usan el promedio, que dependen del promedio de la desviación estándar, pero es simplemente calcularlas e interpretarlas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a calcular el valor estandarizado y vamos a comparar dos grupos de datos, obviamente si vamos a comparar el valor o vamos a encontrar el valor estandarizado de un grupo A, entonces tengo que usar el promedio y la desviación estándar de ese grupo A. Y si voy a compararlo con otro elemento de un grupo, llamémoslo B, entonces quiere decir que para el valor estandarizado tengo que trabajar con el promedio y con la desviación estándar de ese valor, de ese grupo B. ¿De acuerdo? Ok, ya para finalizar, jóvenes, acá les voy a proyectar las respuestas de algunos de los ejercicios de los que yo considero que requieren respuestas, ¿verdad? Para que cuando ustedes los resuelvan, comparen y se den cuenta si realmente lo hicieron bien o no. Ahí tenemos las respuestas de algunos de los, como les digo, de la gran mayoría de los ejercicios. Espero que este video les haya sido de mucho provecho. Recuerden que cualquier duda la pueden canalizar con su respectivo profesor, vía Teams preferiblemente, o vía Messenger por medio del Mateboca. Espero que se encuentren muy bien.